galletas, todos sus habitantes eran felices. Eran galletas grandes, apuestas, esbeltas y sobre todo muy dulces. Unas eran tostarriquenses y presumían de su gran tamaño y de su altura, de su esbeltez y de los tatus de alegres caras dibujadas en su cuerpo. Otras eran Marías, redondas y planas, que podían desplazarse a cualquier sitio con solo rodar. Sus primas, las doradas, eran felices porque se pasaban el día al sol holgazaneando, por lo que gozaban de un color tostado muy atractivo. Las rellenitas de chocolate estaban súper contentas porque iban de dos en dos. Como buenas gemelas hacían todo juntas y además entre ellas estaba ese tan rico que se llama chocolate. Muchas de ellas, las más ricas y que se lo podían permitir, se daban baños de rico chocolate e iban acumulando capas y capas, una sobre otra. Todas eran felices y lo pasaban bien. Había abundancia y no era necesario trabajar mucho para poder vivir bien. Además, en el país abundaba el azúcar, lo que les proporcionaba mucha alegría. De repente, un precioso día de primavera, empezaron a llegar de países vecinos unas galletitas raras. Galletitas sin azúcar, galletita de soja, galletita de avena o galletita integral. Todas las galletas del país las miraban por encima del hombro y murmuraban entre ellas. Pero, ¿quién se creen que son? Y se piensa que van a tener éxito. ¿Pero a qué aspiran si son inferiores que nosotras? Sí, y fíjate que enclenques. Con lo rico que está el azúcar y el chocolate. Las nuevas galletitas estaban muy tristes, porque no sabían por qué las miraban tan mal, si tan solo querían ser amigas suyas. Cada día iban llegando más y más galletitas de los países vecinos. Estaban en colegios, en los centros de salud, en los parques. Las galletitas autóctonas del país cada vez se iban poniendo más y más nerviosas. Pero fijaos, si cada vez son más. Pretenderán tener más derechos que nosotras. Nos van a invadir. ¡Van a acabar con todas! Yo, como alcalde de la población de Galletilandia, prometo no dejar ni una galletita rara en este país. ¡Las echaremos a todas! El gobierno de Galletilandia se reunió urgentemente y decidieron crear muchas leyes para que las galletitas raras empezaran a irse del país. De repente, un caluroso día de verano, el árbol del azúcar del extremo norte del país se empezó a secar muy lentamente. Habían abusado de él sin control, pensando que el azúcar nunca se acabaría. Por la brecha que se abrió lentamente, entró en el país un líquido blanco, terrorífico, caliente, que se extendía rápidamente. Había un gran alboroto. Nadie sabía qué estaba pasando. Ese líquido estaba acabando con ellas. Las estaba derritiendo. Fue entonces
cuando todas las galletitas raras que habían ido llegando al país, sin pensar en cómo habían sido tratadas, acudieron en su ayuda. Taponaron entre todas el agujero que había dejado al descubierto el árbol, y como tenían más consistencia y no tenían azúcar que se derritiera tan fácilmente, el líquido no las traspasaba. Se fueron turnando para evitar que el líquido siguiera avanzando y arrasando el país, mientras el árbol del azúcar iba poco a poco recuperándose. Una vez que se recuperó totalmente, volvió a taponar el agujero. Las galletitas del país no daban crédito. Habían recibido la ayuda de las galletitas raras pese al maltrato que les habían dispensado. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo injustas que habían sido con ella y corrieron a pedirles perdón por todo lo ocurrido desde su llegada al país. Perdonadnos por cómo se nos tratado. Desde entonces comprendieron que no hay que tratar mal a los demás por ser diferentes. Es más, descubrieron que esas diferencias les ofrecían un mundo nuevo por conocer. También aprendieron una buena lección, y es que no se debe abusar ni derrochar el azúcar para que este no se agote nunca y haya suficiente para todas. Todas las galletas se hicieron muy amigas y todos fueron desde ese momento habitantes de Galletilandia. Fueron felices y nunca, nunca, nunca más quisieron remojarse en leche. Fue entonces cuando todas las galletitas raras que habían ido llegando al país, sin pensar en cómo habían sido tratadas, Más y más nerviosas. Pero fíjate, si cada vez son más. ¿Pretenderán tener más derechos que los... Fijaos, si cada vez son más. ¿Pretenderán tener más derechos? Pero fijaos, si cada vez son más. ¿Y pretenderán tener más deseos? una vez que se recuperó totalmente,